Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de los que nos escuchan. A todos amados, espero que se encuentren bien en este día 16 de septiembre del año 2020. Una vez más, el Padre Todopoderoso nos permite estar en su presencia, delante de su trono, en esta hora que disponemos para estudiar su palabra, para escudriñar su palabra, para realizar esta palabra, este estudio bíblico del libro de San Lucas, en el capítulo 14, de los versos 25 al 33. Todos los invito pues para que tomen su Biblia y lo abran en el libro de San Lucas, capítulo 14, y vamos a leer de los versos 25 al 23, tomen su cuaderno, lapiceros, hagan sus anotaciones y posteriormente también ustedes, ¿verdad? Pídanle al que estén solos para que ustedes mediten esta palabra también, para que entiendan esta palabra, la revelación de nuestro Padre, ¿verdad? Que quiere que nosotros aprendamos, que nosotros llevemos presente en nuestras vidas, amén, para salvación. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, nos ponemos, Dios Todopoderoso, mi Señor, gracias te damos en esta hora, mi Señor, porque nos permites estar delante de tu presencia, delante de tu trono, mi Señor. Nos presentamos, venimos con este corazón contrito y humillado, mi Padre, a darte honra y gloria, a exaltarte y alabarte, mi Señor, por lo grande que eres, por lo maravilloso que eres, por lo milagroso que eres, mi Señor. Yo te pido, Señor, en esta hora, Padre, que descienda tu Espíritu Santo y que nos llenes con tu poder, Señor, de sabiduría, inteligencia, discernimiento, entendimiento, guianza y dirección de esta palabra bendita y profética que estamos estudiando en el día de hoy. Padre, revélanos tu palabra, mi Señor, con lo que nosotros aprendamos y pongamos por obras en fe en tu palabra, mi Señor. Gracias te damos, mi Señor. Espíritu Santo de Dios, desciende con poder y llena todo vacío en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, y danos la revelación de esta palabra en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados todos, bueno, lleva por título Lo que cuesta seguir a Cristo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a ti no puede ser mi discípulo. Amén. Gloria a Dios. Amados todos, pues la palabra de Dios nos invita a esta reflexión, ¿verdad? Amén. Que nos dice que lo que cuesta seguir a Cristo. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no nos ha costado estar en la vida en Cristo? A ver, amén, porque no es una religión, hermanos, sino es la vida en Cristo, como está escrito en su palabra, ¿verdad? Y Él nos dejó toda esta revelación a través de los profetas. Nuestro Padre también, en tiempo antiguo, a través de los profetas y los apóstoles, nos reveló esa escrita para llevarla, ponerlos por obra, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, aquí el seguir a Cristo, ¿verdad? Dice la palabra que habían grandes multitudes que iban con Él para recibir sanación, conversión, milagros, ¿no? Inclusive para hacer en pasajes anteriores, ¿verdad? La alimentación de los 5,000, por ejemplo, ¿verdad?
que lo siguieron a él, y él tuvo que ir al otro lado del lago o del río donde se encontraba, ¿verdad? Para descansar un momento, porque estando en la barca él predicaba, ¿verdad? Pero se dice, ¿y qué vamos a hacer con tanta gente, no? Entonces ahí es donde él hace el milagro de los panes, ¿verdad? Y los peces. Amén, gloria a Dios. Pero aparte de eso que él manifestaba por el poder de su Padre que le había dado, ¿verdad? Por esa preparación que ya había tenido cuando él fue al de 40 días y 40 noches o 40 días, ¿verdad? En el desierto, ¿sí? Entonces, con grandes tentaciones que le ponía el diablo en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, Jesús siempre hasta lo último, ¿verdad? Él confió en su Padre, en lo que la promesa de su Padre que le hizo. Entonces, él tuvo que a fortalecerse en el Espíritu Santo de Dios, amén, para esos grandes milagros, esas grandes sanaciones, esas grandes conversiones de multitudes que se acercaban y se arremolinaban cerca de él, amén, gloria a Dios. Entonces, dice, si tu amor está en tu padre, en tu madre, en tu mujer, en tus hijos, hermanos y hermanas, y hasta tu propia vida, no puedes ser discípulo de Cristo, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo dejó todo el reinado, la palabra de Dios, que Él se despojó de todo su reinado, ¿verdad? En el cielo. Y entonces su padre le dijo, vas a ir. Pues él no quería venir, pero obedeció a su padre, ¿verdad? Entonces dejó todo lo que ya tenía por venir a servir a la tierra, por venir a servirnos a nosotros, por cruz del Calvario, antes de que fuera la cruz del Calvario, todo lo que padeció, ¿verdad? Pero él entregó su vida por nosotros, entregó su cuerpo y su sangre, así como hizo él la cena en ese momento con sus discípulos. Prácticamente él, en un sentido figurado, él estaba ahí poniendo su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Para memoria eterna, que nosotros debemos hacer también en los servicios, ¿verdad? Es comer el cuerpo y la sangre de él. Amén, gloria a Dios. Entonces, si nosotros decimos que amamos más a nuestras esposas, a nuestros hijos, entonces no podemos ser discípulos de Cristo, amén. ¿Por qué? Porque tenemos que amar a Cristo y tenemos que amar profundamente a nuestro Padre, a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, para que entonces nosotros podamos ser discípulos de Cristo, amén, gloria a Dios. O sea, tenemos que dejar todo para irnos al reino de Dios, para el servicio al reino de Dios, ¿verdad? Así como está escrito en su palabra. ¿Cuánto lo creen? Sí, es como toda persona, hermanos, que dice creo en Dios, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Y también nosotros cuando éramos del mundo, ¿verdad? Decíamos lo mismo, ¿verdad? Sí, creo en Dios, pero vivíamos en el pecado, ¿verdad? Vivíamos en ese pecado, ¿verdad? Por esa ignorancia, ¿verdad? De no conocer la palabra de Dios. Entonces, dice muchas personas, creo en Dios y viven en pecado. O sea, dicen que creen en Dios y adoran a los santos, a las veladoras, visitan brujos, visitan agoreros, hechiceros, ¿verdad? Hacen maldades, envidian a las personas, a sus familiares, a sus vecinos, ¿verdad? Los maldicen. O sea, y dicen todavía, y blasfeman contra la palabra de Dios, ¿verdad? Y dicen, creo en Dios. Personas que dicen creo en Dios y siguen y hacen todo lo contrario, ¿verdad? Pues son las que aman las cosas del mundo, son los que se deleitan en las cosas del mundo, ¿verdad? En la bebida, en el alcoholismo, en la drogadicción, en la fornicación, en el adulterio, ¿verdad? En la mentira, en el robo, etcétera, etcétera, toda la inmundicia que hay en el mundo, ¿verdad? Valga la redundancia. Por ejemplo, pues ya cité unas, pero pues también puedo citar otras como la avaricia, ¿no? La codicia, la mentira, ¿verdad? El robar a los semejantes, ¿verdad? Entonces, este varón o varona, en ambos casos, no son dignos de ser discípulos de Cristo, ni hijos de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad? Porque todo aquel que ama a su padre, a su madre, y ama al dinero, y ama todo lo demás del mundo, no puede ser discípulo de Dios ni de Cristo. ¿Por qué? Porque está inmundo, tiene pecados, vive en el pecado. Amén. Por eso ahora dice lo que cuesta seguir a Cristo. Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores,
no tuvo pecado, ni un pecado. Amén, gloria a Dios. Por eso, ¿es difícil seguir a Cristo? Sí, nadie dice que iba a ser fácil, ¿verdad? Sin embargo, las riquezas en Dios en abundancia, amén, ¿cuántos lo creen? En su Espíritu poderoso, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, siendo Cristo el primogénito de Dios, nunca pecó y siempre obedeció fielmente a su Padre, siempre obedeció. Amén, gloria a Dios. También a la cruz del Calvario, antes de que lo apresaran, ¿verdad? Estuvo en el monte orando y pues dijo, ya mi hora ha llegado y lo entregaron, ¿sí? Pero no quería ir porque sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, estaba escrito que él iba a padecer el pecado del mundo para la salvación de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Pero él sabía también, Jesús, que su Padre le iba a dar toda la gloria y la honra, y le iba a dar un nombre sobre todo nombre que se pueda nombrar en el mundo, en el planeta, en todos lados, por la eternidad. ¿Sí? Entonces, hermanos, la palabra dice, el que no lleve su cruz, que no cargue su cruz, ¿verdad? No puede ser discípulo mío. Amados, llevar la cruz, pues significa ser los pecados, confesarlos a Jesús. Porque todos tenemos una cruz, ¿verdad? Pero esa cruz es muy pesada. Entonces esa cruz que estamos acumulando ahí, y por la ignorancia, ¿verdad? O por hay veces que ya eres convertido y te caíste, ¿no? De esa conversión, ¿verdad? Y otra vez llegaron los deleites del mundo y caíste nuevamente ahí, ¿verdad? Te enredó el enemigo, ¿verdad? Y entonces te apartas. Entonces sigues cruz pesada, ¿verdad? Que dices, no, pues me la quiero quitar, pero ¿cómo le hago, no? ¿Sí? Pues solamente, hermanos, para que tú puedas cargar tu cruz. Pero tienes que ser la cruz en Cristo Jesús. Debes de quitarte todos sus pecados. Debes de confesar esos pecados, para entonces ser hijos dignos del Dios Altísimo y seguir toda la enseñanza de Jesús en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Por eso los cristianos tenemos que llevar el Evangelio de Cristo. No predicamos religión, predicamos la palabra de Dios, que es el Evangelio de Cristo, lo que Él nos dejó. Dice a través de su Padre, los profetas, ¿verdad?, que debemos nosotros hacer, llevar por obediencia, llevar por ordenanza, por ley, ¿verdad?, por pacto en su palabra. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, todos los que nos escuchan, cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, es para vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Es para una vida eterna, es para una vida que nos cambia, ¿verdad? Jesucristo, llegamos a los pies y Él nos cambia nuestra vida. Nos cambia la forma de ser, de pensar, nos cambia en muchos aspectos, ¿verdad? En nuestra economía, familia, amén, gloria a Dios, en nuestro trabajo, hasta en la forma de hablar, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya no vivimos nosotros en la carne, sino vivimos en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Y entonces el vivir en Cristo Jesús es hacer las obras que Jesucristo hizo en la tierra, porque está aquí en su palabra. Y dice la palabra que Él nos ha dado autoridad y potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo. Amén. Y nos ha dado autoridad y potestad, dice, para predicar su palabra, ¿verdad? Le decía bien le decía a sus discípulos en Lucas capítulo 9, ¿verdad? Dice, y habiendo reunido discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén, gloria a Dios. ¿Qué les dio Jesús a sus discípulos? Sí, les dio poder y autoridad. Amén, gloria a Dios. Jesucristo nos dio ese poder y esa autoridad. La tenemos la autoridad de nuestro Padre. Amén, gloria a Dios. ¿Para qué? Pues para hacer todas las obras que Jesucristo hizo en la tierra. ¿Se los dio a sus discípulos? Sí. ¿Cuántos eran? 12. Cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, a la palabra de Dios, somos discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que imitar todo lo que Jesucristo hizo. ¿Sí? Hizo, pero no fue fácil, ¿verdad? Porque van a haber tribulaciones, van a haber procesos en nuestra vida, ¿verdad?, que tenemos que pasar esas tormentas, porque dice que después de esas tormentas viene la de nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, hermanos, lo que cuesta seguir a Cristo
es para gloria eterna, amén. No lo veamos como algo pesado, sino como algo, porque dice que en Él se aligera el yugo, dice, el yugo pesado en Él es ligero, amén, gloria a Dios. Entonces, el seguir a Cristo es iniciar, es acercarse, ¿verdad? Y el acercamiento al inicio es tener la presencia de Dios y tener la palabra, esa palabra que se predica, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Después es permanecer, ¿verdad? ¿Cómo vamos a permanecer? Alimentándonos en esa palabra y sirviendo al reino de Dios, porque no es nada más alimentarse y estar ahí sentado en los servicios, no, es servir en el reino de Dios, en la iglesia, amén, que es la iglesia de Cristo. Tenemos que mantenernos, ¿sí? ¿En dónde? En las promesas de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Porque la palabra de Dios tiene muchas promesas, ¿verdad? Hay que escudriñarlas, hay que activarlas, hay que solicitarlas al Padre, ¿verdad? Amén. Y hay que mantenernos, ¿verdad? En la palabra, perseverando, etcétera. Amén, gloria a Dios. Amados, en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice: pero el fundamento de Dios firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Nosotros estamos sellados por Jesucristo. Jesucristo, Dios le dio a Jesucristo a los suyos, dice la palabra de Dios. Y nosotros los que somos de Cristo Jesús, que somos hijos de Dios, tenemos sello, estamos apartados. Amén. Y ese sello lo conoce Jesucristo, también lo conocen los demonios. ¿Sí? Amén. Entonces nosotros tenemos un sello, hermanos. Estamos sellados por la sangre de Cristo. Cristo nos conoce. Tenemos el ADN de nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Y se activó ese sello en Cristo Jesús. Amén. Entonces, y dice la palabra: y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que alguien que está en pecado y se invoca el nombre de Cristo, pues no va a ser oído, ¿verdad? ¿Por qué? Está en iniquidad, está en pecado. Y dice la palabra: apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En pocas palabras, pues no va a ser escuchado tus ruegos, tus oraciones, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que apartarnos para la presencia de Dios. Porque tenemos que seguir a Cristo Jesús, que está en su palabra, para salvación, pero también para dar el servicio, porque Jesucristo no vino a que le sirvieran, vino a servir a los demás, a dar amor fraternal, a sanar, ¿verdad? A curar, a hacer milagros, ¿verdad? Amén, a libertar cautivos. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, por eso cuesta seguir a Cristo. Sí, la misma palabra nos lo revela. Que nos apartemos de la iniquidad, todos aquellos que invocamos el nombre de Cristo, dice. Amén, gloria a Dios, porque entonces somos blasfemos. Si ya de por sí decimos que creemos, hacemos conforme a la palabra, somos blasfemos por la palabra. Ahora, si decimos que creemos en Cristo y no hacemos todo conforme a lo que Cristo hizo, ¿verdad? Pues somos blasfemos a la palabra. Y seguimos siendo pecadores porque somos faltos a la palabra. Faltos a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que ser humildes de corazón y quitarnos todo orgullo, toda vanidad y pedir perdón, porque en nuestras fuerzas humanas no vamos a poder hacer nada, hermanos. Podrá ser por un tiempo, pero al final esas fuerzas se van a acabar. Sin embargo, todos los que creemos en Cristo, en el Evangelio de amén, gloria a Dios, tenemos esa fuerza poderosa en Cristo Jesús. Amén, ¿cuánto lo creen? Gloria a Dios. Entonces, tenemos ese sello de Cristo Jesús. Ya nos conoce, nosotros somos el rebaño de Jesucristo. Tenemos un sello, ya nos puso nuestro Padre ese sello. Amén, gloria a Dios, y nos conoce. Por eso, aquel que me diga Señor, Señor, ¿verdad? Será escuchado, escrito está en su palabra. ¿Sí? Y si llevas ese sello, ¿verdad? Y estás conforme a la palabra y haces todo por obediencia a la palabra, ¿verdad? Entonces, el Señor te reconoce en el momento que tú abres la boca, ¿verdad? Y tú hablas y pides, el Señor te reconoce. Amén, gloria a Dios. Oh, mi hijo amado, mi hija amada me está llamando, tiene una problemática, escucho su voz, la reconozco porque es mía y le voy a dar la bendición. Amén, ¿cuánto lo creen? Santo Espíritu de Dios, hermanos, pues, la palabra de Dios pues nos invita a que nosotros, humildes, ¿verdad? Seamos humildes de corazón,
que nos quitemos toda vanagloria, porque toda la honra y la gloria es para el Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Que seamos humildes, que nos arrepintamos, ¿verdad? Y que seamos ahora a semejanza de Cristo Jesús, el primogénito de ejércitos, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el que se le dio todo señorío, el que se le dio todo nombre sobre todo nombre, amén, nombre sobre todo nombre, amén, gloria a Dios, por toda la eternidad. Amados todos, pues vamos a darle gracias a Dios Todopoderoso por esta revelación, amén, gloria a Dios. Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta palabra bendita, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque estando en Cristo Jesús, no es fácil como está en tu palabra, Señor, ¿verdad? Pero sabemos que en tu Espíritu Santo poderoso, Señor, nos confortamos, Señor, en la perseverancia en tu palabra, Señor, y conforme a tus obras, como está escrito en tu palabra, Señor, esa palabra que edifica, esa palabra que redarguye, esa palabra que da salvación, mi Señor, para gloria eterna. Amén, gloria a Dios. Nosotros en este día, Señor, la tomamos, Señor, la hacemos de nosotros, mi Señor, para salvación de nosotros, de nuestra vida, de nuestra familia, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, nos hemos arrepentido, Señor, nos hemos convertido al cristianismo para seguir las obras, Señor, que Cristo Jesús hizo en alguna ocasión, mi Señor, pero Él nos dio la autoridad y la potestad, Señor, para predicar, para sanar enfermos, para atar demonios, Señor, para evangelizar con tu palabra bendita y profética. Tenemos esa autoridad y esa potestad, mi Padre, en Cristo Jesús, Señor, y nos apartamos, Señor, de toda Padre, para ser aptos a ti, Señor, para tener olor grato para ti, mi Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, Padre amado. Señor, bendícenos grandemente, mi Señor. Quita toda piedra de tropiezo de nuestro camino, de nuestro trabajo, de nuestra casa, de nuestras finanzas. Quita toda piedra de tropiezo, lo que no edifique nuestras vidas, y llévatelos para dentro de los abismos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, Padre amado. Quita todos esos miedos también, Señor, todos esos pensamientos de religiosidad, Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, porque nosotros no predicamos religión, sino predicamos el Evangelio de Jesús. Amén, gloria a Dios, para la honra y gloria tuya, mi Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Fortalécenos más y más de tu presencia. Fortalécenos más y más, Señor. Úngenos con tu aceite fresco bendito y aumenta nuestras fuerzas más que las del búfalo, oh Padre amado. Como a la niña de tus ojos, y escóndenos debajo de la sombra de tus alas de nuestros enemigos, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, Padre amado. Gracias, mi Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Escrito está en tu palabra, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre amado. Gracias, Señor, por esta palabra que edifica nuestras vidas, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.